El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 4, del versículo 21 al 25. Jesús les dijo también: cuando llega la luz, ¿sabemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama? ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les digo también, presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo nos concede su palabra. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Pues Jesucristo hablaba al pueblo en parábola. Jesús hablaba sobre la luz. Cuando llega la luz, debemos ponerla, dice Jesucristo, bajo un macetero o debajo de la cama. Jesús está hablando de la luz, de su palabra. Si nosotros conocemos su palabra, debemos de ponerla en nuestro corazón, darla a conocer, ser luz de Él para con los demás. Porque Jesucristo está hablando en parábola para que nosotros podamos entender. Por eso Jesucristo nos dice: el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Habla sobre la palabra de Él, que es luz para nuestro corazón. ¿Dónde debemos de ponerla? ¿Bajo un macetero o debajo de la cama? Ese es un sitio oculto. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? Candelero donde alumbra más, donde mucha gente pueda ver el candelabro que alumbra más, con más fuerza. Pero si lo ocultamos, no vamos a poder caminar por el camino de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a poder caminar en la luz de su amor, porque Jesucristo es luz. Una vez que escuchamos la palabra de Jesucristo, la acogemos en nuestro corazón, y al acogerla hacemos que la luz, que es la palabra de Jesucristo en nuestra vida, se cimiente cada día más, alumbrando. Es cuando estamos alumbrando para los demás, haciendo el bien de las enseñanzas de Jesucristo. Sé que el camino es difícil. El camino muchas veces nos traerá piedras, pero con la palabra de Jesucristo alumbraremos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Es para dar alegría a los demás, para los que están tristes, para los que están abandonados, para los que están desconsolados, para los que están muchas veces con su vida tristemente deprimida, para llevarles a ellos la luz del amor de Jesucristo. Jesucristo por eso dice:
¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Nada está oculto. Por más que nosotros querramos ocultar nuestro pecado, cada uno sabe conscientemente qué estamos obrando el día de hoy, qué estamos haciendo ante los ojos de Dios, y nada podremos ocultar, nada está oculto. Ante los ojos de Dios Todopoderoso, todos estamos siendo vistos. Así como nosotros, ¿cuántas veces podemos apreciar a los niños cuando tratan de ocultar algo? Más aún si uno es mamá o padre de familia, madre de familia, sabe, conoce a su hijo. Por más que lo oculte, siendo niño, bajo su inocencia, lo esconde. Los padres sabemos de lo que pueden lograr nuestros hijos, qué pueden nuestros hijos ocultarnos, o qué también nuestros hijos puedan mostrarnos. Nada está oculto para los padres porque lo sabemos, porque ellos son nuestros pequeños y sabemos qué es lo que ellos hacen. Al igual y más, mucho más Dios. Nosotros somos sus pequeños ante los ojos de Él. Somos sus pequeñas lamparitas. Y Jesucristo sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestros pecados. Por eso Él es luz del mundo. Él es el que nos dará siempre la luz para dar a los demás. Porque Él es el que alumbra en nuestra vida. Porque nosotros solos no tenemos luz propia. Él es el que alumbra nuestro caminar. Él es el que nos hace a obrar el bien. Más bien, el que trata de ocultar, el que trata de que no quiera que se vea lo que está mal, es el maligno, que es el mismo pecado. Jesucristo mismo lo está diciendo. El que tenga oídos para escuchar, que entienda. Les digo también, presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban. Se les dará mucho más todavía. Sepan bien, al que produce se le dará más y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Pues Jesucristo mismo nos está diciendo, con la medida que nosotros perdonamos, así tendremos nuestro perdón. Con la medida con nosotros que recibimos ese perdón, recibiremos más bendiciones de Jesucristo. A pesar que sepamos que tenemos enemigos, muchos enemigos, porque de Jesucristo el enemigo fue el demonio, el pecado mismo. Pero Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y en condición humana, nos mostró cómo debemos de vencer al maligno, porque el maligno quiere destruirnos. Si nosotros no nos ponemos acogiendo la palabra de Jesucristo en nuestra vida, el maligno querrá destruir, porque a Jesucristo lo ha seguido durante generación en generación, y Jesucristo está de generación en generación cuidándonos, protegiéndonos, defendiéndonos del maligno. Por eso Jesucristo nos pide que entendamos su palabra. Conforme nosotros, pues, en la medida con la que dice que nosotros midamos, se usará para medir lo que vamos a recibir. Pues no demos poco tiempo de nuestra vida a Dios. Démoslo todo
en todo momento seamos agradecidos a Dios, seamos siempre constantes, porque Él nos da sin límite su amor, porque en la medida que nosotros damos al prójimo, porque el que ama a Dios ama al prójimo, perdona todo esas malas intenciones, perdona todo lo que ha hecho contra el prójimo. Pero el que no perdona se condenará. Se condenará porque el pecado Jesucristo lo perdonó. Y el pecado está condenado para el demonio mismo, para el maligno, para el que destruye familias enteras, amistades, destruye ciudades, países con las guerras, la cizaña, el chisme malintencionado, las difamaciones, las calumnias, eso viene del maligno. Quiere destruir al que hace el bien, al que obra el bien. Pero Jesucristo es luz y su luz no será ocultada. Él alumbra nuestra vida porque nos ve como pequeños que necesitamos de Él y Él nunca nos va a abandonar. Jesucristo dice también, sépanlo bien, el que produce se le dará más y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Nosotros tenemos muchos dones, gracias de Jesucristo que nos ha otorgado. ¿Cuántos de nosotros somos afortunados de sus bendiciones? Los matrimonios consagrados, que son personas que tienen la gracia de tener hijos. ¿Cuántos hijos te ha dado el Señor? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Esos son tus preciosos tesoros que tienes que guiarlos, conducirlos por el camino del bien con las enseñanzas de Jesucristo. Porque si uno de ellos se pierde, el Señor te pedirá cuentas. Porque el Señor te lo está regalando. Así también a los consagrados. ¿Cuántos consagrados tienen esa gracia de ser sacerdotes consagrados? De dar en su nombre de Jesucristo Santo, de dar el bautizo en su nombre de Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los matrimonios cuando bendice en el altar, en el compromiso del matrimonio santo, religioso, católico. ¿Cuántos sacerdotes consagran la Santa Eucaristía para dar el sacramento de la comunión? ¿Cuántas misioneras, religiosas que tienen esa gracia de sanar, curar, que Jesucristo los ha otorgado? El Señor Jesús nos pedirá cuentas. Porque si nosotros lo ocultamos, lo que Jesucristo nos ha dado, Jesucristo nos quitará. Porque eso ha sido dado para hacerlo conocer, para compartirlo, la luz del Señor Jesucristo para los que aún no conocen, porque Jesucristo nos está diciendo bien claro, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Amén.